Es un aspecto terrible y al mismo tiempo glorioso. Es un aspecto terrible en sentido de que la santidad de Dios es una amenaza para nosotros pecadores, pero al mismo tiempo reflejamos y miramos la gran misericordia de Dios, que en Cristo nosotros podemos acercarnos delante de Él. Cuando nos acerquemos, hermanos, cuando adoremos, cuando estemos en el servicio, preparemos nuestro corazón. No vengamos nada más como si fuera una costumbre, como si estuviéramos sentados en un programa. Venimos a adorar delante del Señor. Dejemos que nuestros corazones ardan en la presencia de Dios, en gozo, en amor, en entrega, en adoración. Y al mismo tiempo, hermanos, cuando los hermanos están pasando las charolas y estamos dando nuestros diezmos, nuestra ofrenda, estamos adorando. Ahí está una manifestación de adoración cuando nosotros estamos regresando al Señor de lo mucho que Él nos da. Y al mismo tiempo, mis hermanos, cuando estamos leyendo la Escritura y cuando estamos escuchando el sermón, también preparemos nuestros corazones, que el Espíritu de Dios hable a nosotros y nos transforme y nos mueva para poner en práctica las cosas que Él nos enseña. Entonces, en todas estas cosas, hermanos, todo lo que hacemos dentro del servicio es un aspecto de adoración, como en realidad todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana es un aspecto de adoración. Pero esta imagen es gloriosa, el que está sentado en el trono, a quien debemos adorar. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te agradecemos en esta tarde, en este tiempo, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias que nos podemos acercar a ti, Señor, solamente porque tú eres un Dios misericordioso. Tu santidad es abrumante, es un concepto demasiado elevado. Nos indica que tú estás apartado más allá de todas las cosas. Nos indica que eres perfecto y que en ti solamente hay luz y no hay ninguna tinieblas ni oscuridad. Y también nos reclama y nos pide que reflejemos en nuestra vida esa luz y nos permites acercarnos a ti y nos has purificado por la gracia, enviaste a tu Hijo amado y nos diste vida en Él y nos compraste y nos hiciste nuevas personas y nos diste acceso a la presencia de tu gloria y de tu santidad y nos has llamado para hacer un reflejo en este mundo de la gloria de tus atributos. Permítenos reflejar, Señor, en nuestra vida tu santidad. Permítenos reflejar, Señor, la grandeza de tu nombre. Padre, gracias, Señor, por tu bondad. Bendice esta congregación, Señor. Cuánto te pido que bendigas a cada creyente aquí. Padre, mi oración porque tu Espíritu opere en nuestros corazones, Señor, transformándonos, moviéndonos, llevándonos a la madurez, ayudándonos a crecer para ser a la imagen de Cristo, ayudándonos, Señor, a seguir adelante. Padre, cuánto te pido que bendigas esta iglesia, que haya una unidad, Señor, que esté marcada por el amor, y si ciertamente haya desavenencias, Señor, a veces en el cuerpo, que sepamos, Padre, manejarlas en amor para que esta iglesia sea una verdadera comunidad de amor. Y, Señor, que tu Espíritu se refleje en nosotros y que el mundo entienda y conozca que Cristo está en medio de nosotros, porque estamos aquí para exaltarte, Señor. Señor, te damos gracias al abrir tu palabra. Pedimos y suplicamos, Señor, de manera humilde tu dirección y la presencia de tu Espíritu, para que al abrir, Señor, la Escritura, hables a nuestros corazones y las personas, Señor, puedan oír tu palabra. Danos sabiduría. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Vamos a continuar con el libro de Efesios. Y en el capítulo 4 voy a continuar con la lectura como me quedé la semana pasada. Pero quisiera, a manera de introducción, hoy en día, leer el versículo 1 y 2 del capítulo 5, porque voy a ir versículo por versículo y voy a ir explicando cada parte. No voy a ser muy tardado, voy a ser breve en mencionar cada versículo, porque quiero ver si podemos terminar. Entonces, el versículo 1 y 2 de Efesios 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las cosas más terribles que existen en el mundo es las relaciones rotas. Las relaciones rotas tienen que ver con relaciones que están marcadas por personas que entran en conflicto
por cualquier razón que sea, y una vez que estas personas entran en conflicto, todo tipo de relación se rompen. Los grupos de personas de cualquier tipo, donde las gentes interactúan unos con otros, siempre hay desacuerdos, siempre hay conflictos, siempre hay problemas, siempre hay personas que no se caen bien los unos a los otros, ¿sí? Siempre hay personas que son arrogantes, que quieren tomar control, siempre hay personas que dicen cosas feas que hieren a otros, siempre hay personas que están luchando por atención, siempre hay personas que quieren imponer su voluntad a los demás, siempre hay personas que están buscando su propio beneficio y están buscando manipular a los demás para sacar una ventaja y usarlos en su propio favor. En todo tipo de interacción humana donde hay grupos de personas ocurren estas situaciones, aún en nuestras propias familias. Pasan en nuestras familias. Los conflictos aún entre los hijos son eternos, ¿cierto? ¿Quién es el hijo favorito en la familia? ¿Sí? Y al hijo favorito los otros hijos no lo quieren y hay conflictos dentro de la familia. ¿Quién tiene más atención? ¿Quién recibe mejor cuidado? ¿Quién recibe mejores cosas? ¿Por qué no te puedo tener lo que él tiene? ¿Por qué no puedo tener yo aquellas cosas que aquella persona tiene? ¿No? Los conflictos con el vecino. Me acuerdo mucho cuando llegué acá, me daba mucha risa porque la gente era pobre, pero si tu vecino compraba un carro nuevo, entonces ¿qué tenías que hacer? Tengo que comprar un carro nuevo porque no puedo verme menos que el vecino, ¿cierto? Si mi vecino hacía una gran fiesta, yo tengo que hacer una fiesta mejor. Si mi vecino se viste con ropa de Macy's, pues tengo que cambiar mis ropitas de Walmart y irme a Macy's a las ofertas, ¿sí? Las relaciones humanas están marcadas por un gran sentido de egoísmo, por un gran sentido de odio, de resentimiento, de orgullo, de falsedad. De falsedad. Uno de los gritos más amargos entre nosotros hispanos es que no hay en quién confiar. No existen los verdaderos amigos. ¿Sí? Es una frase bien trillada entre nosotros hispanos, ¿verdad? ¿Y por qué decimos eso? Porque siempre que tratamos a una persona, estamos esperando que esa persona nos va a defraudar de alguna manera. Y entonces muchas veces, ¿qué hacemos? Nos encerramos en nosotros mismos y nos convertimos en personas aisladas que no estamos dispuestos realmente a desarrollar una relación de amor con alguien más, porque siempre tenemos el temor de que nos van a ofender, nos van a hacer cosas que no nos gustan, nos van a dañar, nos van a herir, nos van a causar conflictos. La iglesia, hermanos, está llamada a ser una comunidad de amor. El apóstol Pablo dice aquí, andad en amor, y esa palabra andad significa, mis hermanos, literalmente caminar. Pero el verbo en el original griego está en el tiempo presente. En el tiempo presente significa una acción continua, algo que hacemos habitual y continuamente en nuestra vida. Andad en amor. La iglesia tiene que ser la diferencia en el mundo. La iglesia tiene que ser diferente. La iglesia tiene que manifestar la realidad de la presencia de Cristo entre nosotros. ¿Por qué? Porque andamos en amor. Porque nuestras relaciones no están marcadas por orgullo, por arrogancia, por egoísmo, por superioridad, por pensamientos impropios. No están marcadas por resentimiento, no están marcadas por posiciones sociales. No se trata de quién es más pobre y quién es más rico. No se trata de quién tiene las mejores cosas y quién no tiene las mejores cosas. No se trata de quién está tratando de controlar el grupo de manera arrogante o egoísta. No se trata de ninguna de esas cosas. La iglesia, hermanos, debe ser una comunidad de amor porque los creyentes están unidos a Cristo y sus vidas reflejan el atributo glorioso. El hermano está enseñando sobre los atributos de Dios. La iglesia debe reflejar los atributos de Dios. Uno de los atributos más gloriosos de Dios, lo vemos en Cristo, es el amor. Y la Escritura nos exhorta, hermanos, en el libro de Corintios, tan profundamente que si nuestra vida no está dirigida por el amor, entonces somos como un metal que resuena, algo hueco. Entonces somos como algo inútil. Aunque tengamos fe, aunque digamos a este monte, quítate de aquí, pásate para allá. Aunque tengamos conocimiento y nuestro conocimiento teológico sea tan impresionante que podamos responder todas las preguntas. Aunque seamos tan dadivosos que estemos dispuestos a dar todo,
y aún darnos a nosotros mismos y dar nuestro cuerpo para sacrificarlo por alguien más, el apóstol dice, si no tienes amor, de nada sirve. La comunidad de amor, la iglesia, hermanos, está llamado a ser una comunidad de amor. Una comunidad de personas donde el amor se vive, se practica. El verdadero creyente ama a Dios. Pero en la Escritura nos dice que el más grande mandamiento, y de hecho eso es un resumen de la ley de Dios. El otro día hablamos de los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Hace 8 días. Usted ha notado que 4 de los mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y el resto de los mandamientos tienen que ver nuestra relación con nuestro prójimo. El resumen de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente, ¿cierto? Pero luego dice, amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y estos 2 mandamientos son uno mismo, hermanos. Porque a veces decimos, bueno, yo puedo amar a Dios, yo sí amo mucho a Dios, pero esa persona, cuando la veo, se me revuelven los intestinos y no puedo ni verla, ¿no? No podemos ser así. Si amamos a Dios, tenemos que amar a los demás. El amor a Dios se va a manifestar en la manera como amamos a otros. Y si no amamos a otros, entonces nuestra confesión de que amamos a Dios es falsa. Ahora, había otra cosa que estaba siendo compartida esta mañana, que tiene que ver con si nosotros podemos llegar a reflejar perfectamente la santidad de Dios. Y por supuesto es algo que no podemos. Tenemos que entender eso. Nosotros estamos llamados a crecer espiritualmente y estamos llamados a abandonar nuestros hábitos pecaminosos y estamos llamados a hacer todo en nuestra vida por llegar a ser la imagen, como la imagen de Cristo. Pero tenemos que entender también la realidad de que mientras estamos en este cuerpo pecaminoso no vamos a llegar ahí. Pero la enseñanza que hemos estado teniendo en las semanas anteriores tiene este propósito, hermanos. Porque ¿cómo vamos a hacer esa comunidad de amor? ¿Cómo vamos a hacer una comunidad que refleje verdaderamente el amor entre los creyentes? Va a ser en la medida que cada creyente entienda su necesidad de purificar su propia vida, de limpiar su propio corazón, de mirarse a sí mismo, de entender, de amar al Señor, de buscar a Cristo, de sustituir hábitos negativos por hábitos que traigan gloria al nombre del Señor. Y esto es lo que hablamos la semana pasada. Voy a retomar esto. Vamos a Efesios 4:22. Hace 8 días hablamos de esto y dijimos que la santificación tiene que ver con este progreso, esta obra de manera progresiva en la vida del creyente, en la cual estamos confrontando el poder que el pecado aún quiere ejercer sobre nosotros. Porque el pecado aún quiere dominarnos, el pecado aún quiere controlarnos, el pecado aún quiere que seamos egoístas, soberbios, arrogantes, manipuladores, mentirosos, ¿sí? Pero estamos llamados, hermanos, a desarraigar esas raíces que aún están en nuestro corazón. Estamos llamados a confrontar esas cosas, estamos llamados a actuar. No somos salvos por eso, ya fuimos salvados por la gracia de Cristo. Nuestra salvación no está en juego, pero sí el poder que el pecado ejerce sobre nosotros. Y si nosotros no actuamos profundamente, esas raíces pecaminosas van a crecer en nuestra vida y nos van a controlar. Y vamos a continuar viviendo de esa manera. ¿Me explico? Entonces el apóstol dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esto reflejando la manera como los no creyentes viven, en cuanto a la pasada manera de vivir, del mandato que es, despojaos. Y la expresión es fuerte, es directa, es clara. Saca afuera esas cosas. De una vez y por todas, echa afuera aquellas cosas que tú sabes que no son correctas a los ojos del Señor. Deja de estar coqueteando con las actitudes pecaminosas de tu corazón. Deja de estar pensando que tú vas a poder controlar esas actitudes pecaminosas. El apóstol dice, no, tienes que rechazarlas y tienes que dejarlas. Pero no solo eso. También dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y les expliqué hace 8 días que Dios nos ha dado medios de gracia para fortalecernos espiritualmente. ¿Cuáles son esos medios de gracia que el Señor nos ha dado para fortalecernos? Número 1, su palabra. Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios para poder fortalecernos espiritualmente. No hay espiritualidad, hermanos y amigos, no hay espiritualidad verdadera sin la palabra de Dios. Si usted cree como algunas denominaciones piensan
que Dios va a venir una noche, te va a hacer una visión, o el Señor te va a llevar al cielo y al infierno, y después vas a amanecer y vas a ser la persona más espiritual del mundo. Eso no va a ocurrir, eso no es un pensamiento bíblico. No se puede ser espiritual sin entender las Escrituras. Usted debe comprender esto, hermanos. Y no se pueden entender las Escrituras sin leerlas y usar nuestra mente. Por eso el Señor nos dice, debemos amarle ¿cómo? Con nuestro corazón, con nuestra alma, sí, todos los aspectos de nosotros, pero también dice ¿con qué? Con tu mente. No se puede entender la palabra de Dios sin hacer uso de nuestra mente. No se puede, hermanos. El conocimiento de Dios no pasa por ósmosis. Ósmosis es esa función química donde usted pone dos sustancias, una a un lado de otra, y cuando las mezcla, ¿qué pasa? Se mezclan una con la otra, ¿sí? Así no pasa. Usted no se duerme en la noche con la Biblia de almohada y en la mañana amanece un erudito del Antiguo Testamento, ¿no? Eso no va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. El otro día tuvieron una lección aquí los hermanos y dijimos, ¿qué es lo que hay que hacer con la Biblia, hermanos? ¿Hay que qué? A ver, dígame, son 5 cosas. Hay que leerla, ¿qué más? Estudiarla, ¿qué más? Oírla, memorizarla y meditarla. Esas 5 cosas tenemos que hacer con la palabra de Dios. Así que, hermanos, una vez más, con amor en el Señor, de veras, con mucha ternura y mucha paciencia en Cristo, hermanos, vengan a los estudios bíblicos. Vengan a la escuela dominical. La escuela dominical, hermanos, tiene información muy buena. Los hermanos están haciendo un gran trabajo. El hermano Fernando, el hermano Ernesto están haciendo un gran trabajo en la enseñanza y están haciendo mucho esfuerzo. Hermanos, vengan a aprender. ¿Sí? Levántese un poquito más temprano. Yo sé que es un reto, yo lo entiendo, ¿ok? Pero podemos hacerlo, hermanos. Nuestra vida espiritual lo necesita. Así como su cuerpo necesita dormir y necesita comer, su espíritu, su alma necesita el alimento de la palabra de Dios. También otro medio de gracia que es la oración. Tenemos que pasar tiempo en oración. Cada creyente, hermanos, debe tener todos los días un tiempo para buscar al Señor en oración y leer su palabra. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Hermanos, porque todos los días necesitamos de la fortaleza del Señor. El mundo y el pecado está asediándonos. El pecado que permanece está ahí como un león, está siempre en nuestros corazones. Bueno, tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que mirar a la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Señor su fortaleza. Pero también les dije que un tercer medio de gracia, y usted debe entenderlo, es la comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes donde nos exhortamos unos a otros. Debemos aceptar, hermanos, que en esta comunidad de creyentes vamos a tener desacuerdos, y ahorita vamos a hablar de esto, ¿sí? Pero tenemos que hacer ¿qué cosa? Exhortarnos unos a otros, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, orar unos por otros cuando estamos desanimados. ¿Sí? Orar, servirnos, ayudarnos, apoyarnos, animarnos para que cuando te sientas abandonado y triste y sientas que no hay nadie, sepas que ahí están tus hermanos en Cristo junto a ti, orando por ti, ayudándote en tu necesidad para que puedas seguir animado, seguir al Señor. Entonces, cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, cuando nosotros no oramos y cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia, nuestra vida espiritual va para abajo. Nuestra vida espiritual va a decaer. Si eres un verdadero creyente, Dios te va a disciplinar. En su tiempo, en su momento, el Señor te va a disciplinar. Y si no lo entiendes, lo va a hacer de manera muy fuerte. Pero también cabe la posibilidad de que no seas un verdadero creyente. Y por eso ni tienes hambre de la palabra de Dios, por eso ni tienes deseos de orar, y por eso te molesta o te fastidia venir a la iglesia. Porque solamente aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios en sus corazones tienen hambre y sed de justicia. Si en tu corazón no hay hambre, lo primero que te diría hoy es póstrate delante del Señor y dile: Señor, dame hambre y sed de ti. Perdóname y ayúdame para que te pueda buscar con todo mi corazón. Entonces, esto es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y luego 24, el versículo 24 es vestíos. Ahora, hace 8 días dejé este pasaje un poquito ahí, como nada más en el aire. Hoy lo voy a detallar. Dice, vestíos del nuevo hombre. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza, ¿sí? Este es el creyente. El creyente no tiene 2 naturalezas, solamente tiene una naturaleza. Es la nueva naturaleza que Dios te ha dado.
La vieja, los rezagos de la vieja naturaleza están ahí. Pero no es que tengamos esa vieja naturaleza ha sido destruida. Tenemos la nueva naturaleza, la naturaleza del Señor, aunque los rezagos de la anterior todavía están ahí, ¿me explico? Pero somos un nuevo hombre, creados ¿quién? Creados en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La justicia y santidad, hoy en la mañana hablábamos de la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y este nuevo hombre que fue creado por Dios en nosotros, en Cristo, estando en Cristo, es un nuevo hombre que refleja la justicia y la santidad de Dios. Y hermanos, querido hermano, si tú estás en Cristo, si tú eres parte del Señor, si tú te has unido a Cristo, si tú realmente eres una persona salva, Dios ya ha puesto este nuevo hombre, esta nueva persona, esta nueva naturaleza en tu corazón. Esa es la obra del Espíritu. Ese es el Espíritu obrando en nuestros corazones, dándonos esta nueva naturaleza. Y ahora, el mandato ¿qué es? Vístete. Ok, vístete. Por ahí más adelante, no sé si vamos a llegar, vamos a hablar del pasaje donde dice, sé llenos del Espíritu. Vístete de este nuevo hombre. Ok, ¿cómo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me visto de la nueva naturaleza? ¿Cómo sigo? Hermanos, este es un patrón práctico. El apóstol Pablo muy prácticamente nos está diciendo aquí cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Recuerda, la comunidad de amor. ¿Qué cosa controla lo que hacemos? Nuestro amor por Cristo. ¿Me explico? Amamos al Señor. Este nuevo hombre que ha sido puesto en nosotros es un hombre que vive en constante aspecto de gratitud. Es una naturaleza divina en nosotros que está profundamente agradecida por la gracia de Dios. El pecador que ha entendido su pecaminosidad, ha entendido la santidad de Dios, está profundamente agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿me explico? Y entiende la profundidad de esa obra, la belleza, la gloria, la grandeza, la misericordia de Dios, entiende eso. Y ese pecador, mis hermanos, no se levanta de ahí para decir, bueno, qué bueno que Cristo murió por mí, ya soy salvo, una vez salvo, siempre salvo, ahora puedo hacer lo que quiera con mi vida. No, aquella persona que verdaderamente, bienvenido, que verdaderamente ha conocido la gracia de Dios, mis hermanos, vive en un profundo sentido de gratitud, de decir, ¿cómo es posible que mi Señor, siendo perfecto, siendo el amo total de todo y mereciendo yo que Él me condenase por mis pecados, cómo es posible que mi Señor haya dado su vida para salvarme? De aquí en adelante será mi gozo y mi placer vivir para Él. Así es como el nuevo creyente vive. Nosotros no obedecemos la ley de Dios, mis hermanos, porque tenemos que obedecerla. Si usted vino esta mañana, porque tiene que venir, porque si no su esposa se enoja con usted, o su esposo se enoja con usted, o si ustedes jovencitos y niños los trajeron sus padres a regañadientes y ustedes se querían quedar en casa a ver las películas, esa no es la actitud del verdadero creyente. El verdadero creyente hace todo movido ¿por qué? Por amor a Cristo. ¿Sí? Ese es el principio que controla todo lo que hacemos, mi amor por Cristo. Eso controla todo lo que yo hago. Todo. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entro en este proceso de santificación? Por medio de renovar mi entendimiento, tiene que haber, mis hermanos, una sustitución de hábitos, de prácticas, de las cosas que hacemos. Tenemos que cambiar. Y aquí el apóstol va a entrar en un terreno sumamente práctico. ¿Cómo vive una comunidad de amor? Piense que lo que vamos a leer ahorita, en primer lugar, está en relación a la comunidad de creyentes, las relaciones entre los creyentes dentro del cuerpo. Pero esto tiene que ver también con nuestra vida en todos lados. ¿Me explico? La principal aplicación es la relación entre los creyentes, pero en segundo término, el creyente tiene que ser así en todos lados. Entonces vamos a ver la sustitución de hábitos, es decir, abandonando las obras del viejo hombre que está viciado y sustituyéndola por obras del nuevo hombre que Dios ha hecho de acuerdo a su imagen, que refleja su justicia y su santidad. ¿Cuáles son estas cosas? Vamos a comenzar, versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, ¿recuerda que dice, despojados del viejo hombre? ¿Qué tenemos que hacer? Desechar. ¿Qué debemos desechar? La mentira. Hablad verdad, cada uno
con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Pero mira la última frase, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, esto me encanta, voy a comenzar aquí. Somos miembros los unos de los otros. Ahora voltea a ver a su hermano ahí a un lado, ¿sí? Y no vea a su familiar, porque su familiar dice, sí, somos miembros, pero vea a los otros hermanos que no son sus familiares. Y entienda lo que la Escritura dice, que somos miembros los unos de los otros, hermanos. O estamos en pie o caemos juntos, ¿me entiende? Este es un cuerpo, es un cuerpo. Usted debe entender, lo que divida y lo que haga que el cuerpo se enferma va a hacer que el cuerpo sea destruido. Pero el cuerpo permanece firme o cae porque los creyentes entienden su unidad en Cristo. Ay, qué cosas rompen nuestra unidad cuando no hablamos la verdad unos con otros. Cuando mentimos. Cuando hablamos y decimos cosas que son falsas. Cuando simulamos. Cuando actuamos con hipocresía. ¿No es esto lo que nosotros como hispanos más tememos? ¿No? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar relaciones transparentes, donde tú veas a una persona y digas, yo tengo una amistad con esta persona y esa amistad es una amistad verdaderamente genuina. ¿Por qué? Porque no nos estamos escondiendo nada, no estamos mintiéndonos. Yo sé que cuando esa persona me dice algo, realmente lo que me está diciendo es verdad. Pero muchos de nosotros no actuamos así. Muchos de nosotros usamos las mentiras en muchos sentidos. Usamos las mentiras para encubrir muchas cosas que no queremos que otros sepan. A veces cosas vergonzosas en nuestra vida, ¿sí? Usamos las mentiras para encubrir. Usamos las mentiras para dañar. Usamos las mentiras para no cumplir con responsabilidades que tenemos. ¿Por qué no fuiste a la escuela? Les digo a mis estudiantes. ¿Qué piensa que me dicen? El 90% de las cosas que me dicen son mentiras. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? Cuando te viene a buscar aquella persona que le debes dinero, ¿sí? Al patrón, cuando estás trabajando y no estás ahí de flojo y de repente viene el patrón y te pregunta. Usamos la mentira como una forma continua, pero déjeme ir más allá. La mentira en las relaciones personales. La actitud de hipocresía es una actitud de mentira. La actitud de no ser honesto con los demás. ¿Sabe qué? Yo les dije, porque todavía hay actitudes pecaminosas en nosotros, va a haber conflictos entre nosotros, hermanos. Si usted piensa que eso no va a pasar, si usted quiere buscar una iglesia donde no hay conflictos, no la va a encontrar. Porque lo único que va a ocurrir, el único lugar donde vamos a estar todos unidos de manera perfecta y no va a haber conflictos es cuando estemos con el Señor y este cuerpo pecaminoso haya sido transformado. Pero mientras estamos en este mundo va a haber conflictos entre personas. Pero ¿sabe cómo se resuelven verdaderamente los conflictos? Bueno, déjeme decirle cómo no se resuelven. Los conflictos no se resuelven cuando los hermanos tienen algo el uno contra el otro y el domingo se ven y se abrazan y se saludan como si nada pasara. Y después van y le cuentan a otras personas qué odiosa es esa persona. ¿Sí? Ay, ese hermano. Así no se resuelven los conflictos. Al contrario, esas cosas generan división en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes un conflicto con alguien y tú vas a decirle a otra persona sobre el conflicto que tienes con esa persona, a esa persona que le estás contando tu conflicto con aquel hermano, la estás poniendo en la posición de que escoja bandos, ¿sí? O estás conmigo o estás con mi enemigo. Ya te estás convirtiendo en una persona que estás metiendo división en el cuerpo de Cristo. Oh, pero mis críticas son constructivas, ¿verdad? Lo digo con la mejor intención. O cuando descubrimos cosas sobre otros hermanos, cuando hablamos chismes, cuando decimos cosas, cuando imaginamos cosas que no son verdad, cuando le añadimos a las verdades nuestra propia interpretación para dañar la reputación de otra persona. Hermanos, todos estos aspectos son aspectos de mentira. El apóstol Pablo dice, desechad
la mentira. Desecha la mentira. Habla la verdad, aunque la verdad sea difícil, aunque la verdad cueste trabajo afrontar, aunque la verdad sea complicada, hermanos y amigos, habla la verdad. Y si tienes algo contra tu hermano, dile, hermano, podemos sentarnos y hablar. Vamos a tomar un café. Vamos a platicar. Y si puedes perdonar, perdona. Libérate de estas cuestiones. Somos una comunidad de amor. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque amamos al Señor y amamos su cuerpo. Y esta iglesia, esta comunidad de creyentes imperfectos es su cuerpo. Entonces, si yo me convierto en divisor en el cuerpo de Cristo, yo estoy dañando a mi Señor. Desechemos la mentira, hermanos. Hermanos, todos luchamos con el pecado. No trate de mantener una fachada de muy espiritual. Si tiene luchas personales con sus pecados. ¿Sí me explico? Hay personas que a veces como que pareciera que todos tenemos que ser muy espirituales. Y en la iglesia somos muy espirituales, pero en nuestra casa estamos luchando con aspectos pecaminosos y no le decimos a nadie. De repente, ¿sí? Y de repente, personas que uno piensa están viviendo muy bien, de repente, pum, se descubre todo lo que salió y sale a la luz que por años han estado viviendo de una manera incorrecta delante de los ojos de Dios, pero habían sido muy hábiles para mantener una buena imagen delante de los demás. Hermanos, Dios no va a bendecirte en esa situación. Te voy a decir que es mejor. ¿Sabes qué es mejor? Hablar con la verdad y venir y decir a los hermanos, 2, 3 hermanos que tengan madurez, decir, hermano, estoy luchando con este aspecto en mi vida. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes orar conmigo? Puedes dirigirme, puedes guiarme. Una comunidad de amor habla con la verdad, hermanos. Encubrir nuestras raíces de amargura no es hablar con la verdad, es hacer uso de la mentira. ¿Todavía están conmigo o ya se fueron por otro lado? El siguiente versículo dice, airaos significa enojarse o irritarse. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Eso es un pecado enojarse? No, pero el enojo está muy cerca del pecado. Porque el enojo es una reacción de irritación. Hay cosas que ameritan enojo. El Señor Jesucristo entró en el templo y vio a los mercaderes y vio que los mercaderes estaban haciendo mercadería en el templo de Dios. ¿Y usted piensa que estaba muy contento? ¿Usted piensa que dijo, ay, que se haga la voluntad de Dios, ojalá que algo pase aquí? ¿No sabe qué hizo? Agarró un látigo y los empezó a tirar y les dijo, esta es la casa de mi Padre, casa de oración será llamada para todas las naciones. Hay momentos en que el enojo es justificado, ¿sí? Pero la realidad, hermanos, es que la mayor parte de las cosas por que nos enojamos no son justificadas. ¿Sí me explico? Porque nosotros nos enojamos en base a una brújula que en nuestro corazón tenemos y nos enojamos de acuerdo a si las cosas nos favorecen o no. Yo nunca he visto a nadie que se enoje cuando las cosas le favorecen, ¿sí? Por ejemplo, cuando los hermanos están diciendo, hermanos, jugamos fútbol o voleibol, ¿sí? Y aquella persona que quiere jugar voleibol y todos deciden jugar voleibol, el que quiere jugar voleibol, nunca lo he visto que se enoje porque jugar voleibol, porque le favorece lo que quiere, ¿verdad? Pero los que quieren jugar fútbol, esos no están contentos, porque ellos querían jugar fútbol y todos decidieron jugar voleibol. ¿Cuándo nos enojamos? Cuando las cosas no salen como deseamos. La mayor parte de nuestro enojo es pecaminoso. Pero es correcto enojarse cuando vemos injusticias, está bien. Cuando las cosas no son correctas. Cuando ves a tus hijos actuar de una manera que no es correcta. ¿Es incorrecto enojarte en esas situaciones? No. Pero dice, airaos, dice, pero no pequéis. Aquí está la realidad del creyente controlado del Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el enojo hace? El enojo es una emoción
que toma control de nuestros sentidos y nos empieza a controlar. Entonces actuamos movidos por el enojo y no actuamos con sabiduría. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Sí, hay situaciones justas en la vida por las cuales enojarse, pero no te salgas de control. No pequéis. No dejes que el pecado te controle, porque el enojo es como una pequeña cuerdita, ¿sí? Y te puedes caer en la actitud pecaminosa. El apóstol dice no. Y además dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es una frase muy trillada, ¿no? Y la gente dice, ¿qué quiere decir eso? Que cuando te peleas con tu esposa, ¿verdad?, te arregles antes de irte a dormir para que en la mañana no amanezcan enojados. Bueno, está bien, es una buena aplicación de eso, pero la frase es una figura retórica. La frase es una figura retórica que dice, no almacenes el enojo en tu corazón. Porque muchos de nosotros nos enojamos, pero no decimos nada. Nos enojamos y hacemos uso de la mentira para cubrir nuestro enojo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con nuestro enojo? Ahí lo guardamos, lo ponemos ahí en un lado de nuestro corazón y ahí lo traemos. Ahí está. ¿Verdad? Me acuerdo mucho de un pastor que nos solía decir que cuando los esposos y las esposas discuten o se pelean, gracias a Dios eso no pasa aquí, nunca. En esta iglesia nunca ha ocurrido eso, ni ocurrirá. Así yo sé que les estoy hablando de cosas que ustedes no entienden y no saben por qué. Nunca les ha pasado. Pero dijo, cuando los esposos se pelean y discuten, dijo, no se ponen histéricos, se ponen históricos. ¿Sí? ¿Por qué se ponen históricos? Porque ahí traen el enojo guardado, ¿sí? Ahí lo traen. ¿Y lo traen guardado para qué? Es como de esos frascos de emergencia, ¿verdad? Uses en caso de emergencia, ¿sí? Y ahí lo trae. Y cuando viene la pelea y la discusión con el esposo y la esposa, ¿te acuerdas en el año 1987, el mes de septiembre 5, el día 5 a las 6 de la tarde, cuando estábamos? Ahí vienen todos los detalles. ¡Wow! Impresionante. Ahí sí la gente tiene una memoria impresionante, ¿verdad? Preguntas un versículo de la Biblia, no saben. Hermano, tengo una muy mala memoria, no memorizo nada, ¿verdad? Pero esos detalles, híjole, hasta el color, hasta la ropa, saben, hasta todo. No guardes el enojo. No guardes el enojo. Nosotros somos una comunidad de amor. Dijo Jonathan Edwards, cualquier cosa que roba de tu corazón el amor, ya te está sacando del centro de la voluntad de Dios, ya te está sacando del propósito de Dios, ya te está sacando de la dirección en la cual Dios te quiere y ya te está quitando la bendición. No permitas, hermanos y amigos, despójate de todos estos enojos, resentimientos, actitudes incorrectas en tu corazón, sácalos de una vez por todas de tu corazón y vive una vida dirigida por el amor. Y deja que el amor cubra todos estos pecados, todas estas situaciones donde hay hermanos que van a hacer cosas contra ti. Hermanos, claro que va a haber personas que van a hacer cosas contra ti, por supuesto. Pero si tú amas, vas a poder pasar por alto esas cosas. Y vas a dejar que Dios obre en los corazones de aquellos que te critican, aquellos que mal te quieren, que hablan mal de ti, que no te aprecian. El versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. La palabra hurtar significa robar, ¿cierto? El que hurtaba no hurte más, dice, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si antes nuestra práctica en el hombre antiguo era tomar lo ajeno, no sé cuántos de nosotros fuéramos ladrones. Es una tristeza muy grande que en nuestro país, y digo México, y quizá podría extenderlo a Latinoamérica, pero voy a hablar de México porque soy mexicano, que en nuestro país el hurto ha venido a ser una manera de vivir, ¿sí? Una de las frases más tristes y chistosas, porque así somos los mexicanos, nos reímos de todo. Pero esto es realmente algo para llorar, ¿no? El que no tranza, no avanza. ¿Y qué quiere decir eso? Que si no robas, no te va bien en la vida. ¿Sí? Pero es una frase que usamos.
Y lo vemos en todos lados. Lo vemos en los políticos, lo vemos en los magistrados, lo vemos en los jueces, lo vemos en la policía, lo vemos en los líderes de la religión católica, lo vemos en las líderes de las religiones protestantes, lo vemos en las escuelas con los maestros y lo vemos en la calle, entre vecinos, entre personas. Tu casa tiene que ser una casa fortificada, ¿sí? Tienes que ponerle rejas por todos lados y cerrar por todos lados y asegurarte que todo está cerrado porque cualquier persona puede venir y robarte. Ahora, muchos de nosotros quizá no vivimos una vida así, muchos de nosotros quizá no actuamos así, pero ¿qué tal cuando pedimos prestado y no regresamos? ¿Qué tal cuando somos personas conocidas porque no somos personas que pagamos nuestras deudas? O somos personas que le pedimos prestado a alguien y no se lo regresamos. Eso es lo mismo que robar, es tomar algo que no te pertenece. Pero miren lo que el pasaje dice, es muy bonito este pasaje, porque dice, el que hurtaba, no hurte más, ¿verdad? Es decir, desecha esa obra, pero dice, si no trabaje. Ahora, este pasaje siempre me ha encantado porque dice, trabaje, y luego dice la última frase, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira que el pasaje no dice, trabaje para que ya no tengas que robar. No dice eso el pasaje, ¿se da cuenta? No dice, el que hurtaba o el que robaba antes, pues ya no robe, sino trabaje para que ya no tenga que robar. No está diciendo eso. Él está diciendo, el que robaba antes, ya no robe, sino trabaje ¿para qué? Para que ahora en lugar de tomarlo de los demás, ahora sea generoso. Ahí está una de las grandes cuestiones, hermanos, que debe caracterizar la comunidad de amor. ¿Qué cosa debe caracterizar la comunidad de amor? Tenemos que ser generosos, tenemos que compartir, tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que soportarnos unos a otros. Y esto incluye, mis hermanos, el aspecto financiero, el aspecto monetario. ¿De qué sirve que le digamos a un hermano, hermano, voy a orar por ti, que el Señor te bendiga? Y mira, te prometo, Dios, si crees, Dios te lo va a dar. Y vas a ver, confiésalo. ¿De qué sirve todas estas cosas si tu hermano tiene hambre y no le das de comer? Si tu hermano necesita un lugar donde quedarse y no se lo das. Si ves que tu hermano no tiene los medios y no le ayudas. El apóstol Juan dice, hermanos, no amemos de lengua y de palabra, sino de hecho y en verdad. ¿Sabes dónde se ve verdaderamente el amor? Cuando estamos dispuestos a compartir aquello que tenemos con los otros. Porque este país es muy individualista. Nosotros venimos de nuestro México o nuestro pueblo, nuestro país, y la gente aquí es muy individualista, significa la gente aquí se preocupa por sí mismos y nada más. Por eso usted ve las grandes discusiones en la política de si vamos a pagar impuestos para que los pobres tengan aseguranza médica o no, y decir, ¿cómo vamos a pagar para que otros flojos no tengan aseguranza médica? Es decir, la actitud de este país es totalmente individualista, ¿sí? ¿Se trata de quién? Se trata de mí y de mí y de mí, nada más. La iglesia no puede ser así. Nosotros como creyentes no podemos ser así. Entonces, ¿para qué tenemos que trabajar? No tenemos que trabajar nada más para cubrir nuestras necesidades, ¿cierto? Eso no es lo que el pasaje dice. Tenemos que trabajar ¿para qué? Para compartir con el que tiene necesidad. Y hay un aspecto que también esto aquí cabría mencionar, ¿okay? Que tiene que ver con la manera como nosotros damos a la iglesia, mis hermanos. Una de las cosas que ocurre y que es una realidad de la gran diferencia entre personas hispanas y americanas es que las personas americanas están acostumbradas a dar a la iglesia. Es una costumbre. Pero la persona hispana no. La persona hispana no quiere dar a la iglesia. La persona hispana dice, no, yo no voy a dar a la iglesia porque yo no sé qué van a hacer con ese dinero. Yo no sé si el pastor, ¿verdad?, se va a llevar ese dinero o si los hermanos van a hacer esto. Mejor yo no doy. Eso es un error. Porque la persona que da, les dije, cuando viene el momento de la ofrenda
y nosotros hemos ganado a través de nuestro trabajo, tenemos que reconocer que esto es bendición del Señor. Y cuando nosotros traemos delante del Señor, no vengas con tus manos vacías. No vengas delante del Señor con tus manos vacías, sobre todo si el Señor te ha prosperado. Trae al Señor tu ofrenda y tu diezmo como una manifestación de generosidad de tu corazón para el Señor. Y, hermanos, nuestro compromiso en esta iglesia, y gracias a Dios yo no toco el dinero, los hermanos saben, pero nuestro compromiso en esta iglesia es hacer uso de esos recursos de una manera que glorifiquen el nombre del Señor, para cubrir los gastos de las cuestiones que en la iglesia tenemos. Entonces, necesito que ustedes entiendan esta realidad también. Nuestras finanzas son del Señor. ¿Amén? ¿Tengo más de 3 amenes en esto? Nada más 3. Gracias. Ok, un poco más, hermanos, ¿ok? Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, si antes nuestra boca era una boca que maldecía, hoy nuestra boca tiene que ser ¿qué? Nuestra boca tiene que ser un bálsamo. Nuestras palabras, hermanos, tienen que ser un bálsamo para curar los corazones de aquellos que están afligidos, amargados, destruidos. Nuestra boca tiene que ser un mensajero de las buenas nuevas de salvación. Nuestra boca tiene que ser un enviado que proclame a Cristo en todo momento para que otros puedan venir al conocimiento del Señor. No palabras corrompidas. Deja los chismes, deja esas conversaciones con la vecina chismosa, ¿no? O con la tía chismosa, o con quien quiera, o esas conversaciones incorrectas en el trabajo, ¿no? Con los compañeros y los amigos, conversaciones sobre cosas impropias, sucias, inmorales, indignas, ¿sí? Ten una valentía para enfrentar eso. Los caballeros saben esto, lo que les estoy diciendo, los caballeros saben. En cualquier reunión de varones, ¿qué es lo primero que ocurren? Comentarios de este tipo. Comentarios sobre las mujeres, comentarios sobre cuestiones indignas, ¿sí? ¿Cómo debes enfrentar eso como cristiano? ¿Con valor? No te estoy pidiendo que te pelees con las personas, tampoco te estoy pidiendo que te hagas un ermitaño y no tengas compañerismo con esos hombres, porque ¿cómo los vas a traer a Cristo si no hablas con ellos? Pero cuando empiezan a salir esos comentarios, ten el valor de decirles, mira, muchas gracias, me abstengo de esto, no quiero participar en esto, ¿por qué? Porque tengo temor del Señor. No digas, es que mi religión no lo permite, porque no es un asunto de religión. Es un asunto de que tú sabes que estás delante de la presencia del Señor. No quiero ofender al Señor con palabras incorrectas o pensamientos incorrectos. Díselo directamente así, como te lo estoy diciendo. Y deja que la conciencia de ese individuo que te empieza a hacer burla, está bien, que te haga burla. Pero su conciencia sabe que la razón por la que tú no estás participando eso es porque deseas honrar al Señor. Y en su conciencia ese pensamiento va a estar taladrando una y otra y otra y otra vez. Y cuando menos lo esperes, el Señor te va a abrir la oportunidad para traer el evangelio a esa persona. Hermanas, lo mismo con la vecina chismosa, con la amiga chismosa, con esa persona que te viene a contar todas las, ¿cómo se dice? Todas las cosas de los demás. Y lo mismo, hermanos, hay una cosa que he estado meditando mucho, sobre todo con las cuestiones de política últimamente, pero tiene que ver con el manejo de información y los programas de televisión que vemos. Y si ustedes están, ¿cómo se dice?, acostumbrado a ver estos programas de chismes y de pensamientos y de falsedades, de exageraciones, aún en cuestiones de política o en cuestiones de entretenimiento o lo que fuera, hermanos, ese no es un buen lugar para la comunidad de amor. Ese no es un buen lugar para personas que quieren ser parte de la comunidad de amor. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Todavía están conmigo o ya? ¿Todavía aguantan un poquito más? No, ya no. Dicen algunos hermanos que yo no. Ok, la última. Okay. Vamos a terminar el capítulo. Y dentro de 8 días continuamos. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El apóstol Pablo nos explicó en el capítulo 1 que cuando nosotros creímos en el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo nos fue dado. Hermanos, el Espíritu Santo
no es algo que tienes que buscar. El Espíritu Santo no es algo que tienes que pedir. No tenemos que pedirle al Espíritu que venga. El Espíritu ya vino. Si tú has creído en Cristo, el Espíritu ya está en ti. No tenemos que pedirle que haga lo que Él ya hizo. No sé si me explico, pero sí existe un gran problema. Si nosotros no nos despojamos de las obras antiguas y sustituimos los hábitos correctos, vamos a contristar al Espíritu. ¿Y qué significa eso? Vamos a causar tristeza y dolor al corazón de Dios. Entonces dice aquí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un par de cosas más. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vea cómo esta lista de cosas que dice que debemos quitar va en orden creciente. ¿Okay? Déjeme explicarle. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué es la amargura? El enojo añejo. Este enojo que no se ha cancelado, sino que se quedó después de que el sol se puso y ahí se mantuvo y ahí está. ¿Sí me explico? Ahí está la amargura. ¿Sí? Lo que el esposo y la esposa están guardando el uno contra el otro, o lo que las personas en la iglesia están guardando los unos con los otros. Esa persona que dice, un día me las vas a pagar, ¿verdad? Ahí lo trae. ¿Sí? Entonces, la amargura, ¿qué surge? Después viene otra situación irritable y ¿qué ocurre? La amargura se convierte en ¿qué? En enojo, una manifestación de ira. Pero el enojo después se transforma en ira. Ira es un enojo más exaltado, ¿sí me explico? El enojo es una irritación, pero la ira es un crescendo, es algo que está creciendo. Y después dice, gritería, ¿qué hace la persona que está muy enojada? ¿Cuál es la forma, como te das cuenta que una persona está enojada? La manifestación más clara es, empieza a levantar la voz. ¿Sí? Y después, no solamente empieza a levantar la voz, sino dice maledicencia. ¿Qué empieza a salir de esa boca? Nada bueno. ¿Sí? Cuando la persona está exaltada, enojada y en ira, normalmente dice cosas que son muy ofensivas. Y muchos de nosotros que hemos pasado por ahí, nos hemos dado cuenta que muchas veces en esos momentos hemos dicho cosas muy hirientes, muy dañinas en contra de otros. A veces de aquellas personas muy cercanas a nosotros y a veces de otras personas que no son tan cercanas, pero cuando estamos así decimos cosas terribles. Y luego dice maledicencia y luego dice y toda malicia. La malicia es la actitud de venganza. ¿Cómo me desquito? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para ponerme a mano? Me hizo esto, ahora yo le voy a hacer esto. Ahora en las próximas semanas voy a hablar de la familia, les he estado diciendo esto. Pero esto tiene que ver mucho en la relación matrimonial. La relación matrimonial puede convertirse en un campo de batalla, donde hay dos personas que en lugar de estar trabajando en amor, unidos juntos, están contendiendo por ver quién tiene el control. Y cómo podemos dañarnos. Ya me hizo esto, ahora tengo que desquitarme, ahora me las vas a pagar, ¿no? Y hasta que no me las pagues, no estamos a mano. Y solamente funcionamos si estamos a mano, ¿no? El apóstol Pablo dice, quítese. El mandamiento es, quítese de vosotros toda amargura. Hermanos, escúcheme bien. ¿Cuántas amarguras deben quitarse en nuestro corazón? Todas. Hermano, pero es que usted no sabe lo que aquella persona me dice. Hermanos, el Señor dice, toda amargura. Cualquier pensamiento, cualquier pecado, cualquier actitud que alguien te hizo que no has perdonado es una amargura en tu corazón que está controlándote. Despójate de eso. Es que no sabe cuánto me dañó. No importa. No hay excusa, no hay razón. Nunca nadie te va a ofender más de lo que Cristo fue ofendido. Y tú y yo, mis hermanos, somos pecaminosos. Cualquier cosa que nos hayan hecho es menos de lo que merecemos. Fíjate lo que te acabo de decir. Porque tú me puedes decir, es que esa persona me causó tan gran mal. A lo mejor fue tu papá, a lo mejor fue tu mamá, a lo mejor fue tu esposo, tu esposa. Y aún con todo eso te digo, mis hermanos, que cualquier cosa que alguien más te haya hecho es menos de lo que tus pecados y los míos nos merecen. Así que perdona. Porque mira el pasaje, el último pasaje dice, antes, sed benignos. ¿Qué es esto, benignos? Hermanos, nosotros estamos llamados a reflejar los atributos de Dios. Dios es bueno.
Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Hermanos, gracias a Dios que Dios es así, un Dios misericordioso, porque si no, imagínate, en este mundo solamente los creyentes tendrían luz y los incrédulos andarían en tinieblas. Estoy hablando físicamente. Por supuesto, ellos están en tinieblas espiritualmente. Pero Dios es un Dios que bendice a todos. Así nosotros tenemos que ser benignos, misericordiosos. ¿Qué es la misericordia, hermanos? La misericordia es perdonar a quien no lo merece. Dios nos perdonó a ti y a mí porque aun cuando no lo merecíamos y no merecemos su perdón. Entonces no esperes que la otra persona que te ofendió se arrepienta y merezca tu perdón o haga actos dignos para merecer tu perdón, porque eso no es ser misericordioso. Que si Dios nos hubiese pedido lo mismo, nadie de nosotros seríamos salvos. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Aquí está. ¿Cómo vamos a enfrentar los conflictos entre nosotros, mis hermanos? Perdonándoos. Perdonando. Hermanos, si yo he dicho algo que les ha ofendido en mis predicaciones, perdónenme. Si aún no me puede perdonar, venga, hable conmigo, nos sentamos. Pero tenemos que tener una actitud perdonadora. Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios nos perdonó en Cristo, ¿por qué nosotros no hemos de perdonar? Déjame terminar. Este es un principio muy importante en la comunidad de amor. La iglesia es una comunidad de amor. La iglesia es un cuerpo de creyentes que viven en la verdad, un cuerpo de creyentes que viven en la paciencia, que se enojan solamente por cuestiones justas, que no mantienen resentimiento, que trabajan para compartir con el que tiene necesidad, que no usan de palabras incorrectas. Es una comunidad que no contrista al espíritu, que no actúa con malicia. Es una comunidad de personas misericordiosas, personas buenas, personas perdonadoras, porque quieren imitar el ejemplo del Señor Jesucristo. Como Dios nos perdonó en Cristo, nosotros debemos perdonar. Una historia para terminar. El Señor Jesús contó esta parábola. Él dijo que hubo un hombre que debía al rey 500 denarios. Y el rey le dijo, págame lo que me debes. Y aquel que debía los denarios le suplicó misericordia. Y el rey le dijo, muy bien, te voy a perdonar la deuda. Y el hombre salió. Y el que debía los 500 denarios encontró a un amigo suyo que le debía 50 denarios, ¿sí? Y le dijo, págame lo que me debes al otro. Y entonces el otro le dijo, no tengo para pagarte, perdóname la deuda. Y este le dijo, no te puedo perdonar. Y lo mandó a la cárcel, y lo mandó a la cárcel con sus hijos, con su esposa y todo. Y cuando el rey, ¿sí?, escuchó la historia, mandó llamar al siervo y le dijo, ¿cómo es posible que yo te perdoné toda aquella gran deuda y tú no pudiste perdonar a tu hermano? Y entonces el rey dijo, pues ahora agárrenlo y métanlo en la cárcel con sus hijos, su familia y todas sus posesiones y todo. Hermanos, si Dios nos ha perdonado, ¿qué estamos llamados a hacer en cuanto somos una comunidad de amor? ¿Qué estamos llamados a hacer, mis hermanos? A perdonar. A perdonar. Seamos una comunidad de amor, hermanos. ¿Creemos realmente la palabra de Dios? Déjeme preguntarle, ¿creemos realmente la palabra de Dios? ¿O nada más venimos los domingos aquí a tomar una cápsula de relajación para seguir viviendo vidas que no tienen nada que ver con el Evangelio? ¿Es ese nuestro cristianismo? ¿O realmente la palabra de Dios es verdad? Pues si la palabra de Dios es verdad, si lo crees realmente, entiende tu responsabilidad de ser parte de esta comunidad de amor y por lo tanto anda en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida. Gracias que la iglesia es una comunidad de amor. Tú la rescataste. No pertenece a nadie.
No le pertenece al pastor, ni a la denominación, ni a las familias fundadoras, a nadie. Te pertenece a ti. Tú la compraste con tu sangre, tú pagaste por cada uno de estos preciosos hombres y mujeres, jóvenes, niños. Tú diste tu vida por ellos, Señor. ¿Cuánto te pido que bendigas a esta iglesia, Cristo Roca Viva, aquí en Granbury, en esta pequeña comunidad? Una iglesia que ha sido lastimada por muchos años, por muchas situaciones que han ocurrido en el pasado. Y muchos aquí han sido lastimados por palabras hirientes que han venido de otros. Han sido lastimados por actitudes pecaminosas que han visto en otros, a veces en algunos que dirigen. Y lamentablemente también muchos que no están aquí han sido lastimados. Pero hoy oramos, Padre, delante de tu presencia, en tu misericordia, clamando profundamente con nuestro corazón, pidiéndote que hagas esta iglesia un verdadero milagro, Señor. Y no te estamos pidiendo por sanidades físicas, sino te estamos pidiendo por la transformación interna de nuestro corazón, para tener el poder y la gracia de tu parte para desechar todas aquellas obras de las tinieblas, renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que vive de acuerdo a la justicia y la santidad de Dios. Para que estos creyentes sean benignos, para que estos creyentes se perdonen unos a otros, para que estos creyentes vivan en santidad, para que estos creyentes compartan con el que tiene necesidad, para que estos creyentes sean personas genuinas, que hablan con la verdad, en quienes se puede confiar, que cuando ellos dicen sí, su sí sea sí, y cuando dicen no, su no sea no. Y que haya amor, Señor. Y que haya perdón cuando perdón es necesario, cuando nos herimos, cuando nos lastimamos, que haya perdón. Que haya personas arrepentidas por hablar lo que no deben hablar. Que haya personas, Señor, que estén dispuestos a perdonar por el daño causado. Bendícenos, Señor. Bendice esta iglesia. Sin ti no somos nada. Si tu presencia no está entre nosotros, más valdría que estuviéramos en otros lados. Así que hoy te pedimos, Señor, que estés aquí. Háblanos. Habla a los corazones, por favor, Señor. Gracias. Ponemos todo en tus manos y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde, a medida que salimos a nuestros lugares. Que los bendigas en sus trabajos y sobre todo te pido tu cuidado especial para muchos de mis hermanos, Señor, que están en una situación especial, la cual tú sabes. Oro por tu protección, Señor, y tu gracia en la vida de cada uno. Protégelos, Señor, y cambia las actitudes de los líderes de esta nación para entender, Señor, la necesidad de la comunidad latina. A ti sea toda gloria, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Se gozaron?